Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo del tema de integración de Riemann. Si recordáis, en el vídeo anterior hemos introducido la definición de integral de Riemann, así como sus propiedades e interpretación geométrica. Hicimos un cálculo sencillo y vimos que proceder según la definición puede resultar bastante complicado. Entonces nos habíamos quedado en plantear cómo podríamos calcular la integral de una función. Para ello es clave el concepto de primitiva de una función. Decimos que una función que denotaremos por f mayúscula es una primitiva de una función f minúscula en un intervalo AB si, solo si, la función f mayúscula es continua en AB, derivable en el abierto y además la derivada de la función f mayúscula es la función f minúscula. Supongamos que nos dan la función f de x igual a x al cubo. Podríamos pensar en una función f mayúscula cuya derivada es x al cubo. Si pensáis en las reglas de derivación, para que la derivada de una función sea x al cubo, tiene que ser x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. El 4 no está, por lo tanto, si multiplicamos por un cuarto, resulta que la derivada de esta función es x al cubo. Por lo tanto, f igual a un cuarto de x a la cuarta es una primitiva de la función x al cubo. Tenemos una propiedad importante para las primitivas que nos dice que si tenemos dos primitivas de una misma función en un intervalo AB, se deben diferenciar en una constante. Este hecho, y una parte pequeña de lo que viene aquí, lo podéis ver en un vídeo complementario de cálculo de primitivas que se titula 00 cálculo de primitivas. Pues a partir de aquí, y nada, solo este trocito, recomiendo que veáis este vídeo porque aquí es donde vamos a hacer un cálculo efectivo de las primitivas. Hemos dicho que dos primitivas se diferencian en una constante. Eso da lugar a definir el concepto de integral indefinida de una función. Si f es una primitiva de una función f, definimos la integral indefinida de f como el conjunto de todas las primitivas y se escribe, se denota, integral de f de dx. Es una primitiva más cualquier constante, porque si es el conjunto de todas las primitivas y hemos dicho que dos primitivas se diferencian en una constante, pues todas las primitivas se hallarán así. Aquí tenéis un ejemplo. Si tengo la función x, ¿quién es la integral indefinida de f? Pienso en una primitiva, x cuadrado partido por 2, y le sumo una constante. Pues para poder calcular integrales indefinidas hay que tener muy clara la tabla de derivadas. Y, como os he dicho antes, a partir de aquí hay que efectuar todo un cálculo de primitivas, aprender reglas, todo esto lo iremos viendo en problemas y en vídeos dedicados a ello. ¿Vale? El primero, repito, 00 cálculo de primitivas, os explica el concepto de primitiva, el de integral indefinida, y plantea el cálculo de las más sencillas. Una vez tenemos el concepto de primitiva, nos podemos preguntar si toda función integrable tiene una primitiva o no. Vamos a ser capaces de buscar y encontrar una función cuya derivada sea la que nos han dado. Para esto se define el concepto de función integral de f en AB. La función integral tiene una interpretación en términos de áreas que es la siguiente. Nosotros tenemos, siempre que hacemos una interpretación geométrica, recordar que hablamos de funciones positivas para poderlas representar como un área. Nosotros tenemos aquí la función f de x.
Sabemos que la integral desde a hasta b de f de x significa el área bajo la gráfica y entre a y b. Y ahora lo que hacemos es, la función f mayúscula que consideramos aquí está definida para cada x como la integral desde a hasta x. Es decir, yo fijo un x aquí y hago la integral desde a hasta x. Fijaros que la integral desde a hasta x de f de t de dt significaría el área azul que hemos representado. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es lo siguiente. He fijado un x y el x se va moviendo por el intervalo. Por lo tanto, como x se va moviendo, cada vez voy barriendo más área. Cuando llego aquí, pues la integral desde hasta x sería todo este área. Si sigo hasta llegar al b, cuando estoy en b, tendría la integral desde a hasta b. Por lo tanto, la función integral de una función f se puede ver como una función barredora de áreas y está definida, repito, como para cada x del intervalo integramos desde a hasta x la función f. Como hemos gastado la variable x para el extremo del intervalo, a la variable de integración la llamamos t. Entonces, observar f de a es 0 porque hacemos integral desde a hasta a, con la interpretación geométrica también es claro, una línea no tiene área, y f de b es todo el área inicial, la integral desde a hasta b de f de x de x. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcularíamos la función integral de una función f. Nos dan la función f de x igual a 2 y nos piden calcular la función integral en el intervalo 1, 4. Si representamos la función, tenemos una función constante y nos piden calcular la función integral en el intervalo 1, 4, fijaros que lo que nos están diciendo es, para cada x, la función integral representaría la integral desde 1 hasta x de 2 de dt, representaría este área, pero esto es un rectángulo de altura 2 y base x menos 1. Por lo tanto, sabemos calcular con la interpretación geométrica la función integral de esta función. Hasta que no sepamos calcular primitivas, pues no podremos hacer ejercicios más complejos. Pero esto es un primer ejemplo sencillo para que entendamos el significado de la función integral. Vamos a ver ahora el teorema fundamental del cálculo. Tiene este nombre por su importancia, por lo tanto, por favor, dedicarle un tiempo, mirar bien sus propiedades y preguntar cualquier duda. Lo que nos dice el teorema fundamental es lo siguiente. Si tengo una función integrable en un intervalo AB y considero su función integral, es decir, la integral desde a hasta x de f de t de dt, se cumplen las siguientes propiedades. La función integral de una función integrable es continua, es decir, f aumenta la regularidad. Segundo, si en un punto la función f es continua, entonces su función integral, la función f mayúscula, es derivable en ese punto y además la derivada es la función f. De nuevo, aumenta la regularidad. Si partimos de una función continua, obtenemos una función derivable. Ese es el resultado que tenéis aquí escrito, que nos dice que si la función es continua, entonces la función integral es una primitiva. ¿Por qué? Pues porque si es continua en todo punto, la función integral es derivable en todo punto y la derivada es f, que es la definición de primitiva. Por lo tanto, para las funciones continuas ya sabemos calcular primitivas. Calculamos la función integral y tenemos una primitiva.
Aquí tenéis una pequeña observación que nos dice cualquier función continua, como hemos visto, tiene una primitiva y es integrable, pero existen funciones que son integrables y que no tienen una primitiva. Por ejemplo, esta función, la función que vale 2 cuando la x está entre 0 y 1 y para x entre 1 y 4 vale 1, es una función integrable, tiene un salto aquí, es decir, es continua excepto en un punto y por lo tanto es integrable, pero no tiene una primitiva. ¿Por qué? Pues porque necesitaríamos una función derivable en todo este intervalo que coincidiera con ella. Entonces no existe una función continua y derivable cuya derivada sea la función f. El resultado que vamos a ver ahora nos dice que si conocemos una primitiva de una función, podemos calcular la integral definida, que es lo que habíamos introducido al inicio de la sección. El resultado tiene nombre y se conoce como regla de Barrow. Lo que nos dice es, si tenemos una función integrable en un intervalo AB y conocemos una función derivable cuya derivada sea f, ¿vale? Es decir, conocemos una primitiva, entonces para calcular la integral definida, hallamos la primitiva, valoramos la primitiva en b y le restamos el valor en a. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la integral entre 0 y 1 de 2x? Pues decimos, una primitiva de 2x es x al cuadrado. Normalmente para facilitarnos las cosas la regla de Barrow se suele escribir así. Calculamos la primitiva, ponemos una barrita y aquí los límites de integración. Y ahora valoramos la función arriba menos la función abajo. Entonces la integral entre 0 y 1 de la función 2x es 1. X al cuadrado sería una primitiva. Una pequeña observación de nuevo. Existen funciones que tienen primitiva, pero no sabemos expresarla como una composición de funciones elementales. Por ejemplo, la función x al cuadrado sabemos que tiene una primitiva, porque es una función continua y por lo tanto, como es continua, su función integral es integrable y su función integral es una primitiva. Pero no sabemos cómo se expresa la primitiva de esta función en términos de funciones elementales. De todas formas, esto podría no ser un problema, porque fijaros que como sabemos que tiene una primitiva, sabemos que existe una función cuya derivada es f. Entonces, yo no conozco f, pero sí que conocemos ya f', porque la función f' sería x al cuadrado. Por lo tanto, conocemos f segunda. Y así. Entonces, podríamos utilizar el desarrollo de Taylor de la función para aproximarla tanto como quiera. Aquí lo tenéis, tenemos esta función y sabemos que su derivada es e elevado a x al cuadrado. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo.